buenas noches para todos. Mi nombre es Federico Samarulanda. Yo soy médico egresado de la Universidad de Manizales, estudiante del primer semestre de epidemiología de la Universidad de Caldas. Agradecerles a todos ustedes, pues, por haberme permitido traer la exposición al grupo, siendo pues que no soy un experto en el tema, que estoy aprendiendo del mismo y que el propósito del grupo, pues, precisamente es ese, que hagamos una construcción de conocimientos entre todos. También agradecer a las charlas y a los videos del doctor Castaño. Debo confesar pues que una de las razones que me motivó a estudiar epidemiología fue ver las charlas del doctor Castaño, que permiten como un acercamiento muy ameno a un campo de la medicina que muchas veces parece complejo, que tiene matemáticas, que puede parecer aburridor. Entonces es interesante pues que sigamos acercándonos de forma amena. La charla pues está diseñada para que aprendamos desde todos los niveles, desde los que están en los semestres más inferiores hasta los que pues ya tienen vastos conocimientos o mayores conocimientos de epidemiología. Entonces esperemos pues que disfrutemos de esos conceptos interesantes que vamos a revisar a continuación. Pues dando como la ruta que vamos a seguir en la charla de hoy, vamos a hablar de la definición o del enfoque epidemiológico del riesgo, la utilidad que tienen las medidas de asociación de ese riesgo, el papel que tienen los diseños epidemiológicos en la escogencia de la medida de asociación que vamos a utilizar, las medidas de uso cotidiano. Hoy solamente vamos a hablar del RR, del OR y de algunas medidas de impacto y un resumen. Bueno, pues primero que todo, pues entender que las medidas de asociación son indicadores que miden la fuerza con la que una determinada enfermedad o un evento en salud que se presume como resultado está asociado o relacionado con un determinado factor que se presume como la causa. Es más plausible que una asociación sea causal cuando la magnitud de la razón de riesgo relativo, pues que es como el más importante, indica una asociación intensa entre una posible causa y un potencial efecto. Cuando la asociación es débil, es más probable que sea consecuencia de factores de confusión o de sesgo. Entonces, aquí es muy importante que entendamos como tal que el riesgo es una probabilidad y que como probabilidad es una proporción. Entonces, por ejemplo, si tenemos 100 personas y de esas 100 personas 30 desarrollan un evento, entonces diremos que la probabilidad o el riesgo del desarrollo del mismo es del 30%. Hay que tener pues muy claro y vamos a ahondar más adelante en ese tema de las proporciones. Existe asociación cuando observamos que el riesgo en las personas que están expuestas a un determinado factor es mayor que el riesgo en los no expuestos. Eso es una diferencia que inicialmente se ve como una diferencia simplemente matemática. Por ejemplo, yo puedo tener un riesgo en los expuestos de un 30% y un riesgo en los no expuestos de un 5%. Y matemáticamente yo puedo decir que el 30% es mayor que el 5% y que por ende ese riesgo en los expuestos es mayor y yo le puedo atribuir a ese factor, yo puedo atribuir que ese factor esté asociado. Pues eso, a nivel estadístico, pues no es así como tan simplista. El hecho de que el riesgo porcentualmente sea mayor en los expuestos que en los no expuestos no necesariamente indica una asociación. Eso depende, primero, de cómo se comporte la medida de asociación con respecto al cero, porque estas medidas pueden oscilar desde el cero hasta el infinito, y también depende de la significancia estadística. Para estas medidas de asociación, básicamente vamos a hablar del valor de P y del intervalo de confianza, que son los que nos dan la significancia estadística en estas medidas de asociación. Y luego, pues, en charlas posteriores podemos ahondar más acerca del significado del valor de P. Bueno. Entonces, estas medidas de asociación, como les estaba comentando, se pueden mover entre el 0, cuando hay la ausencia de riesgo, y el infinito, el número que sea. Tradicionalmente se usa una escala en la cual de 0 a 1 realmente la medida de asociación es muy débil, de 1 a 2 se considera moderada, entre 2 y 4 es una medida de asociación importante, y cuando tenemos un RR, un OR mayor de 4, ya podríamos estarnos acercando hacia haber encontrado un factor de causalidad. Aunque como vamos a ver luego, pues, y como nos lo ha enfatizado en varias charlas el doctor Castaño, la causalidad no es tan sencilla de demostrar. Por ejemplo, así como anecdótico, en el estudio de Dolly Hill de casos y controles que asoció pues, el consumo de cigarrillo con el desarrollo de cáncer pulmonar, el OR que ellos encontraron fue de 14, un OR muy alto, y que por ende les permitía intuir que estaban enfrentándose probablemente hacia un factor causal. Sin embargo, una medida de asociación que sea débil, por ejemplo, que oscile entre el 0 y el 1, o entre el 1 y el 2, no necesariamente implica que esa medida de asociación no sea importante. Por ejemplo, la razón de la dificultad que se ha tenido para implicar a la dieta como factor de riesgo en la cardiopatía isquémica o en general en el riesgo cardiovascular es que las dietas de las poblaciones son relativamente homogéneas. Y si todo el mundo sigue más o menos la misma dieta, pues no es posible detectar la función de esta como un factor de riesgo. Entonces, como veremos más adelante en el papel de los diseños epidemiológicos, por eso es tan importante definir cuál es el grupo expuesto y cuál es el grupo no expuesto, o cuál es el grupo de los casos y el grupo de los controles. Bueno, al momento de hacer la valoración de una posible causa y un resultado final, que es lo que vamos a ver más adelante en los ejemplos, factores que están asociados con alguna causa,
Primero que todo, cuando uno tiene una asociación, pues se debe preguntar si esta asociación se debe a sesgos de selección, sesgos de medición, es decir, sesgos metodológicos a la hora de diseñar los estudios. También preguntarse si se puede deber o no a fenómenos de confusión, si se puede ver simplemente a casualidad o al azar, que es lo que nos permite el valor de P a través de las diferentes fórmulas que hay de contraste y de hipótesis, y si no es casualidad, preguntarnos si probablemente estamos ante una relación causal y aplicar de esa manera entonces los criterios de causalidad que ya hemos visto en charlas anteriores. Entonces, esta diapositiva yo la traigo para mostrar que lo que vamos a hablar hoy, que son apenas dos medidas de asociación que vamos a tocar, hacen parte de una larga lista de criterios que se deben cumplir para yo llegar a atribuirle que un factor sea la causa de un efecto, ¿sí? Que para llegar a esa conclusión, pues hay que pasar, hay que cumplir varios criterios. Y la intensidad de las medidas de asociación, que es lo que vamos a ver el día de hoy, solamente es una partecita de eso. Como pueden ver, saco el puntero. Se debe cumplir, por un lado, la relación temporal, es decir, que la causa debe preceder al efecto, debe estar antes del efecto. Por otro lado, se debe cumplir la verosimilitud, es decir, si lo que yo estoy asociando es compatible o no con los conocimientos actuales. Aunque la verosimilitud en biología es un concepto relativo, porque muchas veces asociaciones que parecen inverosímiles o que salen fuera de toda lógica para los conocimientos actuales resultan siendo encontrados como factores de causalidad. Y eso finalmente pues se termina encontrando que era por la falta de conocimientos que se tenían en el momento, que hacían como inverosímil la asociación, pero que definitivamente luego se encontraba que sí era cierto. Por poner un ejemplo, hacia 1830, 1840, pues se consideraba que el cólera era transmitido por miasmas, y no fue hasta después de que se publicaron los trabajos del doctor Snow, que hemos visto algunos mapas, en la charla del doctor Castaño se mostró un mapa del cólera del doctor Snow, de cómo fue observando la distribución de la frecuencia de casos de cólera de acuerdo a la cercanía de ciertas bocatomas de agua, y cuando luego ya Pasteur describió pues la teoría de los gérmenes, es cuando finalmente se encontró una asociación entre el germen que produce el cólera, el vibrio cólera, y la enfermedad. Entonces muchas veces la verosimilitud puede corresponder simplemente a una falta de conocimientos del momento. Lo otro que se debe cumplir es el principio de coherencia, es decir, que si se han obtenido resultados similares en otros estudios. Y esto es importante porque si varios estudios en diferentes partes llegan a la misma conclusión, pues la probabilidad de que todos los estudios tengan el mismo error es muy baja. Entonces, cuando se producen los mismos resultados con diferentes estudios, pues eso contribuye a la coherencia y es otro criterio de causalidad. Está la intensidad de la asociación, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. La relación dosis-respuesta, que también le hemos tocado en charlas pasadas, que es lo que también se conoce como gradiente, y es si un aumento de la exposición a la causa propuesta también provoca un incremento del efecto. Ahorita vamos a ver una tablita que ejemplifica eso. La reversibilidad, si la eliminación de la posible causa da lugar a reducción del riesgo en la enfermedad. Esto pues lógicamente en enfermedades que producen un daño muy rápido, en exposición a factores que producen un daño muy rápido y que ya es irreversible, pues de pronto la reversibilidad no tenga cabida dentro de los criterios de causalidad, pero en muchas otras ocasiones sí la tiene. Por otro lado está el tema del diseño del estudio. No todos los diseños son adecuados para demostrar ciertas cosas, y la consideración de los datos empíricos. Está aquí como por traer la imagen histórica del estudio del doctor Dolly Hill, de los doctores Dolly Hill, donde se encontró ese OR de 14 que asociaba el consumo de tabaco con el cáncer de pulmón, pues es que es un estudio paradigmático en epidemiología. Y aquí un cuadrito como mostrando lo que hablábamos ahorita de la relación dosis-respuesta, del gradiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas personas expuestas durante una jornada laboral de 8 horas a diferentes decibelios, ¿sí? A diferentes niveles de ruido. Y podemos ver, por ejemplo, si tomamos la columna ellos les hicieron seguimiento por 5, por 10 y por 40 años. Si vemos la columna de la observación que les hicieron a los 10 años, podemos ver que entre mayor era el nivel de ruido al que estaban expuestos, pues mayor era el porcentaje de personas con hipoacusia. Eso es lo que se denomina el gradiente o la relación dosis-respuesta, que contribuye a los criterios de causalidad. Bueno, entonces si estamos hablando que el riesgo es una probabilidad, pues debemos empezar por definir la probabilidad. La definición clásica de probabilidad son los casos favorables divididos los casos posibles. Esto, en términos más sencillos, es lo que ocurre en relación a lo que puede ocurrir. Esto, la probabilidad como tal, se considera una proporción. Una proporción en la medida que los casos favorables están incluidos dentro de los casos posibles. Un caso favorable para un evento, un caso favorable para un experimento es aquel evento que yo deseo que ocurra. Por ejemplo, lanzar una moneda hacia arriba y yo quiero que caiga cara, el caso favorable sería precisamente la cara. Y los casos posibles, pues todos los eventos que pueden ocurrir diferentes a ese que a mí me interesa. En el caso de lanzar la moneda, sería pues o que caiga cara o que caiga sello. Pues como podemos ver, cara está incluido aquí dentro de los casos posibles, por eso se habla de una proporción.
y por eso pues se concluye que la probabilidad es una proporción. Pues como proporción tenemos que es una relación en la cual el numerador hace parte del denominador. Como podemos ver, la A que está en el numerador hace parte del denominador. Una partecita de este denominador sube al numerador, eso es lo que se denomina proporción. Y la probabilidad, y por ende el riesgo, es eso, matemáticamente, una proporción. Aquí el ejemplo clásico pues, de lanzar la moneda para entender las probabilidades, ¿no? El espacio muestral o los eventos posibles, o los casos posibles serían la cara y el sello, que caiga una cosa o la otra. De manera que en el denominador van esos casos posibles. Sería 2, que representa la cara y el sello. Y en este experimento, digamos que yo estoy evaluando cuál es la probabilidad de que caiga cara. Entonces, probabilidad de C, de que caiga cara. La probabilidad de que caiga cara es de 1 sobre 2. Es decir, el caso favorable en este caso es la cara y los casos posibles, cara y sello 2. Para un resultado de 0.5, ¿cierto? La probabilidad de que caiga cara es del 50%. Bueno, otro concepto que debemos ir interiorizando y para las futuras charlas de epidemio son estos dos conceptos que son sencillos, pero es muy importante tenerlos frescos. El concepto de incidencia y el concepto de prevalencia. Entonces, la incidencia se define como el número de casos nuevos que ocurren en un periodo dado y la prevalencia es la suma de los casos nuevos y los viejos, ¿sí? Si se hace digamos, un estudio transversal y yo quiero mirar el porcentaje de personas que tienen diabetes mellitus en una población, esa sería la prevalencia, el número de casos de personas que la tienen. Si yo hago un seguimiento durante un periodo dado y miro cuántos casos nuevos de diabetes aparecen en ese periodo, pues eso sería la incidencia. ¿Y qué modifica la prevalencia? Pues la prevalencia la modifica o que los casos desaparezcan porque mueren, porque se pierden, o que desaparezcan porque se curan. Sería como el grifo de salida. Bueno, la incidencia y la prevalencia pueden tomar frecuencias relativas y frecuencias absolutas. Esto pues lo ahondaremos en temas posteriores, solamente era como para tener esa idea. Y las frecuencias absolutas simplemente es contar el número de casos, pero no hay un denominador, y en las frecuencias relativas existe un denominador, que sería como un comparador. Bueno, ahorita ya entrando un poquito más a cuál es el papel de los diseños epidemiológicos en las medidas de asociación, entonces, primero que todo, vamos a dar un repasito acerca de lo que se trata en un estudio de cohortes. En un estudio de cohortes lo que se pretende entonces es tomar dos grupos poblacionales, uno que va a estar expuesto a un factor de riesgo y otro que no va a estar expuesto. ¿Sí? La característica fundamental del estudio de cohortes es que las poblaciones, ambas, tanto la expuesta como la no expuesta, están sanas, no están libres del evento o del desenlace al inicio del estudio. Se les hace seguimiento durante un tiempo y finalmente se concluye de las personas que están expuestas al factor de riesgo, cuántas desarrollaron el evento. Se compara con las personas que no están expuestas, cuántos desarrollaron el evento. En general son estudios costosos, por lo que implican seguimiento, implican estar haciendo varias mediciones de las variables durante el tiempo, no son útiles para buscar enfermedades raras, por el hecho pues, que el tamaño de la muestra tendría que ser muy grande para captar una enfermedad rara, o enfermedades de baja prevalencia, pues tampoco son buenos los estudios de cohortes porque habría que seguir a las personas durante mucho tiempo para esperar a que la enfermedad aparezca. Tienen el riesgo pues, de pérdida de pacientes. Y a estos estudios se les aplica principalmente el riesgo relativo, que es del que vamos a hablar la mayor parte en esta charla. El riesgo relativo, el RR, es la medida de asociación reina para los estudios de cohortes, aunque los estudios de cohortes, como veremos más adelante, también se les puede aplicar el OR o el odds ratio. Bueno, y el otro diseño que nos va a servir para hablar específicamente del odds ratio, del OR, son los estudios de casos y controles, pues porque esta medida de asociación, el OR, es la que se utiliza en este tipo de diseños. ¿En qué consisten los estudios de casos y controles? Y esto lo vamos a ahondar más adelante también. La diferencia grande con los estudios de cohortes es que en el estudio de casos y controles se obtiene una población que ya tiene el desenlace, la población de casos, es decir, de personas que ya están enfermas. A diferencia de los estudios de cohortes, donde las dos poblaciones inicialmente son sanas, aquí en el estudio de casos y controles tenemos una población que ya ha desarrollado el desenlace o la enfermedad y una población que no tiene la enfermedad. Y nos vamos hacia atrás en el tiempo a indagar la exposición que han tenido dichas poblaciones a un factor de riesgo que se esté estudiando, al factor de riesgo de interés. Entonces, como podemos ver, es un análisis retrospectivo, en el cual las personas hay un grupo que ya ha desarrollado la enfermedad, que son los casos, otros que no la tienen, y nos vamos hacia atrás buscando la probabilidad de que hayan estado expuestas a cierto factor de riesgo. Estos estudios sí son útiles para estudiar eventos raros por el hecho de que ya partimos de un grupo de personas que tienen la enfermedad, a diferencia del de cohortes, que tocaría esperar a que las personas desarrollen la enfermedad, por eso son más económicos y más rápidos, son baratos y se montan pues en menor tiempo. También permiten establecer medidas de asociación y la fuerza de esa asociación, que es el OR, permiten generar las hipótesis, pero son llamados pues el templo del sesgo, y son llamados así especialmente por el hecho de que la selección de los controles es muy compleja.
básicamente uno lo que quisiera en un estudio de casos y controles es que tanto la población de casos como la población de controles sean completamente idénticas en todo y que solamente se diferencien en la exposición que tuvo una u otra al factor de riesgo. Esa dificultad que hay para seleccionar los controles para que sean tan homogéneos con los casos es lo que puede inducir sesgo a los estudios, porque pues primero puede que no se consigan tan parecidos o puede ocurrir algo inverso, y es que se consigan tan parecidos, entre casos y controles sean tan homogéneos que se dejen de parecer tanto a la población general y pues el estudio pierda su validez externa. Bueno, entonces en cuanto al riesgo relativo, en general hay cierto indicio de que el factor de riesgo sea una causa cuanto mayor sea la razón del riesgo del grupo expuesto en relación con el grupo no expuesto. Es un tema hasta acá simplemente numérico, como habíamos hablado, que oscila entre el 0 y el infinito. Obviamente, entre más grande sea el número, pues más probabilidad hay de que ese factor de riesgo que estoy investigando sea la causa del evento en cuestión. Para empezar a hablar del riesgo relativo, entonces vamos a repasar la famosa tabla de 2x2 o tabla de verdad o tabla tetracórica, que se utiliza para muchas cosas en epidemiología. Cuando hagamos la charla de rendimientos de pruebas diagnósticas, también vamos a utilizar esta tabla de 2x2, entonces es importante que nos vayamos familiarizando con ella. La tabla consta pues de 4 casillas internas, de unos marginales, y en cuanto al riesgo relativo, entonces vamos a tratar de extrapolar lo que es un estudio de cohortes a esta tabla de 2x2. Iniciamos con una población de personas que van a estar expuestas a un factor de riesgo, ¿sí? Esos expuestos son A y B. A más B es la suma de la población que va a estar expuesta al factor de riesgo. Y las dos casillas inferiores, C y D, hace parte de la población que no va a estar, el grupo que no va a estar expuesto al factor de riesgo, C más D. Finalmente, vamos a obtener unos desenlaces, que son unas personas que se van a enfermar y otras que no. Los enfermos corresponderían a la suma de las casillas A más C, es decir, a la columna de la izquierda, y los sanos, o los que no desarrollaron la enfermedad al cabo del seguimiento, corresponderían a la suma de la casilla B más D, es decir, la columna de la derecha. Y ya vamos a ver cómo vamos a empezar a jugar con esas casillas para obtener estas medidas de asociación. Por ahora, acá lo que podemos decir es que, por ejemplo, la casilla A hace parte a las personas expuestas al factor de riesgo que sí desarrollaron la enfermedad. La casilla B hace referencia al grupo de personas expuestas al factor de riesgo que no desarrollaron la enfermedad, y así sucesivamente. C serían los no expuestos que sí desarrollaron la enfermedad, y D los no expuestos que no desarrollaron la enfermedad. Y entonces uno se preguntaría aquí, pues, ¿cómo así que sin estar expuesto desarrolló la enfermedad? Pues sí, pues porque partimos del principio de multicausalidad o multifactorialidad, en la cual pues una enfermedad no está producida por un único factor, de manera que estas personas no expuestas, digamos no expuestas al consumo de tabaco, pues igual pueden desarrollar cáncer de pulmón por muchas otras causas. El riesgo relativo, entonces, el riesgo relativo es una división, ¿sí? Es una relación. Y es una relación entre dos proporciones. Como podemos ver, arriba hay una proporción A sobre A más B. Miren que esta A que está en el numerador hace parte del denominador, es una proporción. Y abajo hay otra proporción, C sobre C más D. Miren que esta C, que es parte del numerador, también hace parte del denominador, es decir, es otra proporción. Y es la relación o la razón entre qué proporciones. Pues arriba va a estar una proporción, que es la de personas expuestas al factor de riesgo que desarrollaron la enfermedad, es decir, A sobre A más B. Es la incidencia en expuestos. Es tomar esta fracción A, que son los expuestos que desarrollaron la enfermedad, y compararla con un denominador que son todos los expuestos. Y abajo es el riesgo de enfermar en los no expuestos, o los casos nuevos, o la incidencia en no expuestos. ¿Qué es la incidencia en no expuestos? Pues en el numerador va a ir las personas no expuestas que desarrollaron la enfermedad, C, y en el denominador toda la población no expuesta. Entonces, finalmente, de esta relación de la incidencia entre expuestos y la incidencia en no expuestos es que obtenemos el riesgo relativo. Entonces, para entrar como en un ejemplo, así es mucho más fácil comprender las cosas, digamos que tenemos un estudio que pretende evaluar el uso del transporte público y la incidencia de COVID-19. Entonces, en una comunidad se desea investigar si las personas expuestas al uso del transporte público tienen más riesgo de COVID-19 comparado con las personas que no usan el transporte público. Digamos que vamos a diseñar un estudio de cohortes para este caso. Vamos a tomar una población de personas que se desplazan en transporte público, pues que tienen que coger buseta o taxi para desplazarse a sus lugares de trabajo. Esa sería la cohorte expuesta. ¿Expuesta a qué factor de riesgo? A usar el transporte público. Y la vamos a comparar con otro grupo de personas, la cohorte no expuesta, pues que son personas que digamos que tienen que ir van al trabajo en bicicleta o van en carro particular o no salen de la casa, en fin, no utilizan el transporte público. Esa sería la cohorte no expuesta. Y les vamos a hacer seguimiento a lo largo del tiempo. Y vamos a ver en un periodo dado cuántos casos nuevos de COVID-19 hay en las personas expuestas al transporte público y cuántos casos nuevos de COVID-19 hay en las personas no expuestas al transporte público. Nos devolvemos a esta parte de la relación. Aquí en el numerador vamos a poner el número de personas expuestas al transporte público que desarrollaron COVID-19 y abajo irían
los casos nuevos de COVID-19 en las personas que no usaron el transporte público. Entonces, bueno, obtenemos esta tabla de 2×2. Esta tabla de 2×2, entonces, era lo que habíamos hablado ahorita. Hay una primera fila, que es la fila de todos los expuestos. Entonces, reclutamos 70 personas que hacen uso del transporte público. Y la fila de abajo son 90 personas que reclutamos que no hacen uso del transporte público, los que van en bicicleta o en carro particular, en fin. Y al cabo de un tiempo miramos de estos expuestos, observamos que 25 desarrollaron COVID-19, mientras que 45 de los que usaban transporte público no desarrollaron COVID-19. Y aquí, en el grupo de personas que no usa el transporte público, 16 desarrollaron COVID-19 en el periodo de seguimiento y 74 no lo desarrollaron. Como podemos ver, los marginales simplemente son la suma. Entonces aquí la suma de todos los expuestos, 25 más 45, 70, esos son los que montaron el transporte público, 16 más 74, esa es la suma de los no expuestos, 90. Aquí tenemos este numerito 41, es el total de positivos para COVID-19, 25 más 16, ¿sí? Se suma esta columna. Y este 119, la sumatoria de las personas que dieron negativas para COVID-19, que no lo desarrollaron, 119. Y este numerito acá de estas esquinas es el N, el total pues de todos los pacientes, 160. Bueno, entonces finalmente lo que obtenemos aquí, arribita, esta es la proporción de personas expuestas al transporte público que desarrollaron COVID-19, que es 25, que son las personas expuestas que desarrollaron COVID-19, sobre el denominador, que es el total de expuestos. ¿Sí? Entonces, el total de casos de COVID-19 sobre el total de expuestos al transporte público. Y abajo tenemos la incidencia en no expuestos. De las personas no expuestas, 16 desarrollaron COVID-19 de los no expuestos. El denominador, obviamente, entonces, será la suma de todos los no expuestos, que es 90. Hacemos estas divisiones, 2570.357, 16 sobre 90.177, y se hace la división a su vez de cada uno de estos números. Pues esta relación de estos dos números, .357 dividido .177, y esto nos da un 2, nos da un valor. Ese 2 es el famoso riesgo relativo. Entonces, como pueden ver, es un valor que es resultado de comparar el número de casos nuevos de COVID en los expuestos sobre el número de casos nuevos de COVID en los no expuestos. ¿Qué significa este 2? Que las personas que se expusieron al transporte público tienen 2 veces más riesgo de desarrollar COVID-19 que los que no se expusieron. Esto es un ejemplo así que me inventé, no es que esto que haya sido un estudio, ni que es así, ni nada, solamente después como con los fines ilustrativos. Como es una razón, pues también podemos decir que por cada persona no expuesta, los no expuestos son los de abajo, los tomamos como la unidad. Entonces podemos decir que por cada persona que no monta en transporte público y desarrolló COVID-19, hay 2 que sí montan en transporte público y desarrollaron COVID-19. Bueno. Aquí surge entonces el tema del factor de riesgo versus el factor protector. Entonces, habremos hablado bastante que los RRs que son mayores de 1, pues se relacionan con riesgo, como en este caso, nos dio un valor mayor de 1, entonces quiere decir que ese factor de riesgo, que en este caso es el uso del transporte público, se comporta, ese factor se comporta como un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19. Pero ¿qué pasa pues si la división nos da 1? Pues si la división nos da 1, quiere decir que los casos nuevos de COVID-19 arriba, o sea, en expuestos, y los casos nuevos de COVID-19 abajo en no expuestos son iguales, ¿sí? Que nos hubiera dado, por ejemplo, acá .357 y abajo exactamente el mismo número, .357. Después la división de esos dos números iguales nos dará un 1. Quiere decir que el riesgo de COVID-19 en expuestos y en no expuestos es igual. Es decir, que lo que estamos evaluando no se comporta como un factor de riesgo. ¿Y qué pasa cuando el RR da menor de 1? Cuando nos vamos hacia la izquierda, pues estamos hablando de un factor protector. Entonces, en el caso de que acá nos hubiera dado, por ejemplo, un RR de 0.7, estaremos hablando de que lo podemos multiplicar por 10, ese 0.7. Podríamos decir que por cada caso de COVID-19 en no expuestos al transporte público hay 7 casos en los que sí estuvieron expuestos. Bueno, aquí algo como para observar el tema del riesgo relativo y su intervalo de confianza. Estos riesgos relativos, estos números que obtenemos de estas relaciones, tienen un intervalo de confianza. ¿Qué significa? Que en el 95% de las muestras posibles que yo pueda hacer en ese estudio, esa medida de asociación va a oscilar entre tanto y tanto. Eso es importante, sobre todo por el concepto que ya habrán escuchado, que es lo de cruzar el 1, cruzar o no el 1. Porque si en el intervalo de confianza hay un cruce del 1, pues quiere decir que en algún porcentaje de las muestras posibles el riesgo en expuestos y en no expuestos sería igual. Entonces no estaríamos ante una verdadera asociación. Aquí, por ejemplo, en este estudio, el uso de plasma convalescente de los niveles pues, de plasma convalescente y el riesgo de muerte por COVID-19. Aquí lo que estaban tratando de mirar era la asociación que había entre los títulos que tienen las personas de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en plasma que les fue transfundido y el riesgo de morir. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí en la corte entera que las personas que tenían bajos títulos, esos bajos títulos se comportaban
arrojaban un RR de 0.9, que sería pues un factor protector ante el desenlace que sería la muerte. Pero como pueden observar aquí en este intervalo de confianza, ese RR en el 95% de las muestras posibles podría oscilar entre 0.8 y 1.07, o sea que podría ser de 1. Ese hecho de que podría ser de 1 es lo que hace inválido, en este caso, esta variable como un factor de asociación, o como un factor protector, pues en este caso. Mientras que las personas que tenían títulos altos, observemos que tenían un RR de 0.75, pero importante aquí es ver que no hay un cruce del 1. El límite inferior es de 0.6 y el mayor es de 0.9. Obviamente, pues estos no son resultados pues, muy alentadores en este caso, pero pues por lo menos no cruza el 1. Estadísticamente hablando, no lo cruza. Bueno, entonces en cuanto al riesgo, para repasar un poco el tema de este riesgo relativo y las tablas de 2x2, aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de contingencia que evalúa la efectividad de las vacunas contra SARS-CoV-2 en un ensayo clínico. Entonces, nuevamente lo que tenemos es la tabla tetracórica de 2x2 de la que habíamos hablado. Hay una cohorte de pacientes que se va a exponer a la vacuna, la cohorte expuesta, en este caso, esa exposición la estamos asumiendo como protectora. Miren que no siempre las exposiciones se toman en términos de exposiciones que generen desenlaces adversos, sino que en ocasiones las exposiciones, pues como en este caso de la vacuna, son protectoras. Aquí está esa cohorte que es A más B y una cohorte que va a recibir placebo, C más D. Se les hace seguimiento y se observan los casos nuevos de COVID-19. A estos pacientes pues se les hacen PCR seriadas y se mantiene contacto estrecho telefónico con ellos a ver si desarrollan síntomas de COVID-19 y les hacen las pruebas. Y finalmente se va a obtener unos números que van a llenar estas casillas. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el resultado de este estudio, ¿no? Esta es la vacuna de Pfizer, este es el código, que la comparan contra placebo. Entonces aquí podemos ver la casilla A. La casilla A hace referencia a los pacientes que se expusieron a la vacuna y desarrollaron la infección, 8 pacientes. Y aquí, en la celda B, los pacientes que se expusieron a la vacuna y no desarrollaron la infección, 21.712. En total, la vacuna fue recibida por 21.720 participantes. Ahorita nos vamos a la parte de abajo. La parte de abajo son los pacientes no expuestos, 21.726, de los cuales 162 desarrollaron la infección y 21.564 no la desarrollaron. Entonces uno, a simple vista, pues, matemáticamente diría que obviamente hubo más casos de infección, sí, 162 casos de infección en el placebo, hubo más que en los que estuvieron expuestos a la vacuna, pero obviamente esto tiene que surtir pues un contraste de hipótesis que parte de que el valor de P sea menor de 0.05, es decir, que estas diferencias que yo estoy observando se deban realmente a la intervención y no al azar, y luego de que esa asociación es estadísticamente significativa con el valor de P, nos vamos a ver esa fuerza de la asociación a través de una medida de asociación, que en este caso es el riesgo relativo. Entonces, ¿cómo se calcularía el riesgo relativo en este caso? Entonces, arriba, en los casos nuevos, en los expuestos, sería 8, que es el número de casos nuevos, sobre el total de expuestos a la vacuna, 21.720, que es este de acá. Eso nos da un valor. Y abajo, en el denominador, vamos a tener el número de casos nuevos en placebo, 162, y el denominador, el número de personas que recibieron placebo, 21.726. Luego se hace una división adicional de cada uno de esos valores y obtenemos este riesgo relativo de 0.05. Como estamos hablando ahorita, cuando el riesgo relativo es menor de 1, pues es porque la intervención o el factor de exposición se comporta como protector. Esto es como muy contraintuitivo, como no es como muy diciente verlo así, ¿no? Como un RR de 0.05. Bueno, pero ¿eso qué significa finalmente? Pues uno podría decir que por cada caso de infección en el grupo placebo hay 0.05 casos de infección en el grupo vacunado. Eso no da como mucho que decir. Entonces se puede utilizar la amplificación. Esto puede ser multiplicado por 10 o multiplicado por 100. En caso de que multipliquemos este R por 100, bueno, aquí obtenemos un 5 y entonces ahí sí lo podemos interpretar de una manera que es mucho más diciente. Cuando multiplico por 100, entonces digo que por cada 100 personas que no estuvieron expuestas a la vacuna, o sea, que recibieron placebo, que por cada 100 personas en el grupo de placebo que desarrollaron la infección, hay 5 personas vacunadas que desarrollaron la infección. ¿Sí? 100 en no expuestos y 5 en expuestos. Esa sería ahí, pues, como la interpretación más lógica o más acertada. Bueno. Finalmente, y esto pues lo vamos a ver más adelante en lo de la reducción del riesgo absoluto y la reducción del riesgo relativo. Si uno, pues, que es la unidad, le quito el 0.05, que es el riesgo relativo que obtuve, obtengo 0.95. Esa sería la efectividad de la vacuna, que es lo mismo que analizamos aquí, que si hubo 100 casos en los no expuestos y 5 casos en los que se expusieron a la vacuna, pues hubo 95 casos hubo 95 casos que se pudieron evitar a través de la vacuna, entonces con una efectividad del 95%. Bueno,
Entonces aquí en este ejemplo, pues que también es hipotético, volviendo a los ensayos clínicos de vacunación, entonces tenemos, por un lado, un grupo de 100 personas que van a ser vacunadas y otro grupo de 100 personas que no van a ser vacunadas, que van a recibir solución salina, el placebo. Entonces, digamos hipotéticamente que de estas 100 personas que fueron vacunadas, una desarrolló COVID-19. Esa sería la incidencia en expuestos. Incidencia, o sea, el número de casos nuevos, un caso nuevo de COVID-19. En expuestos, expuestos a la vacuna, que en este caso presumimos como factor protector. De manera que obtenemos 1 sobre 100, 0.01, que es lo mismo que decir 1%. Ese sería el riesgo de adquirir COVID-19 en esa cohorte de 100 pacientes vacunados, del 1%. Mientras que aquí tenemos la incidencia en no expuestos, 2 de 100 personas. 0.02, lo que se traduce pues en 2%. O sea, la incidencia en no expuestos o el riesgo de adquirir la enfermedad en el grupo placebo es de 2%, 2 en 100. De ahí se obtiene lo que se denomina la reducción absoluta del riesgo. La reducción absoluta del riesgo simplemente es tomar la incidencia en no expuestos, 0.02, y restarle la incidencia en expuestos, 0.01. Y tenemos una reducción absoluta del riesgo del 1%. Por otro lado, tenemos otra medida que es la reducción relativa del riesgo. La reducción relativa del riesgo la podemos sacar, bien sea el 1 menos el RR, que en este caso el RR es de 0.5 y obtenemos una reducción absoluta del riesgo del 50%. O tomando la reducción absoluta del riesgo, que es el RAR este de acá arriba, 0.01, dividiéndolo la incidencia o el número de casos nuevos en no expuestos, que en este caso es de 0.02. Obtenemos el mismo valor, son las dos formas de dar la reducción relativa del riesgo. Y algo que hablamos en el chat en estos días, que hablamos acerca del número necesario a tratar, es decir, de dónde sale ese bendito parámetro del número de personas que es necesario intervenir para evitar un desenlace, entonces se obtiene de dividir la unidad sobre la reducción absoluta del riesgo. En este caso es 0.01. 1 sobre 0.01 igual 100. En este caso, pues, es hipotético, esto no corresponde a la realidad. Necesitarían ser vacunadas 100 personas para prevenir un caso de COVID-19. Esto, pues, no es la realidad, simplemente es hipotético. Bueno, entonces nos quedamos en que el riesgo relativo podemos obtener un resultado que sea mayor de 1, en el cual el factor que estamos estudiando se comporta como de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Podemos obtener un riesgo relativo menor de 1, caso en el cual el factor se comportaría como protector, o podemos obtener un riesgo relativo de 1, en el cual no conferiría ningún riesgo la exposición a ese factor. Y lo que habíamos hablado, si el intervalo de confianza del 95 de SRR cruza el 1, o el valor de P, que es la forma como se contrasta la hipótesis, es mayor del 5%, pues ese RR no es estadísticamente significativo. Entonces, cada que estemos valorando un estudio, al momento de ver las tablitas donde muestran el RR, nos debemos fijar en esos dos parámetros, en el intervalo de confianza que dan para esa medida de asociación y en el valor de P que le asignan. Las dos cosas son importantes, y algunas veces las ocultan. Bueno, la otra medida de asociación que es importante tener en cuenta, pues que es de uso muy frecuente, es el OR, o el odds ratio. El odds ratio es el que se utiliza en los estudios de casos y controles, eventualmente también se puede utilizar en las cohortes, y vamos a ver de dónde proviene directamente con un ejemplo. Entonces aquí, para que estén muy atentos acerca de la direccionalidad con la que se analizan los eventos aquí, es la gran diferencia del estudio de casos y controles con el de cohortes. Este que vamos a leer acá es un estudio de casos y controles. Se realizó un estudio que pretende evaluar si el uso del vapor, cigarrillo electrónico, se relacionaba con el diagnóstico posterior de fibrosis pulmonar o una neumopatía intersticial difusa o cualquiera de esas. Se tomaron 100 pacientes con fibrosis pulmonar y 200 sin fibrosis pulmonar. Luego se les interrogó por el uso del vapor y se encontró que de los enfermos lo habían usado 30 y de los sanos 12. Entonces, ¿cuál es como la lógica del diseño de estos estudios de casos y controles? Que como podemos observar, no partimos de una cohorte expuesta y no expuesta, sino que partimos de una cohorte enferma y una cohorte sana. La cohorte enferma es esta columna, la columna de los casos. ¿Sí? Pacientes con fibrosis pulmonar ya la tienen diagnosticada. Y vamos a tomar otro grupo de pacientes que no tienen la enfermedad, que son los controles, que son la columna de los controles, ¿cierto? Entonces, 100 pacientes con fibrosis pulmonar vamos a tomar y 200 pacientes sin diagnóstico de fibrosis pulmonar. La idea es que estos controles, estos 200, sean muy parecidos a los casos, excepto en el antecedente que les vamos a averiguar. Nos vamos hacia atrás y se le pregunta a los pacientes por el uso del vapor. Entonces, digamos que de estos 100 pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar, 30 dijeron que habían usado vapor, 70 no lo habían usado. De estos 200 pacientes sin diagnóstico, o sea que están sanos, 12 habían usado el vapor, 188 no lo habían usado. Ahí se podrán ir dando cuenta que estos estudios de casos y controles caen, pues tienen muchos sesgos, aparte de los que hemos hablado. Uno de ellos, por ejemplo, es el sesgo de memoria. Cuando a los pacientes se les interroga por una exposición medioambiental, puede que no se acuerden o pueden que no digan la verdad y eso podría introducir factores de confusión al estudio. Entonces, ¿de dónde sale el OR? El OR que tiene muchos nombres. También le dicen razón de posibilidades, razón de probabilidades, razón de momios, razón de disparidades, en fin.
El OR sale de comparar la probabilidad de que un caso, o sea, una persona enferma, haya estado expuesta sobre la probabilidad de que un control sano haya estado expuesto. Como pueden ver, es una medida muy diferente al riesgo relativo, en la medida que en el riesgo relativo teníamos incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Aquí lo que tenemos es la probabilidad de que un enfermo haya estado expuesto al factor de riesgo en relación con la probabilidad de que un sano haya estado expuesto a ese factor de riesgo. Entonces, de ahí es donde sale la fórmula de A sobre C. A sería esta celda de acá, pacientes que usan vapor y desarrollan fibrosis pulmonar en relación con los que no usan vapor y tienen fibrosis pulmonar. Es decir, aquí en el numerador están los casos. A y C, que es la primera columna, A y C son los casos. La relación que se genera entre ellos es el numerador. Y abajo es la relación que se genera entre los controles, entre los que no tienen fibrosis pulmonar habiendo usado el vapor y los que no tienen fibrosis pulmonar sin usar el vapor, la relación de B sobre D. Entonces, hacemos estas divisiones 30 sobre 70, 12 sobre 188, nos dan estos números .42.06 y en este caso tenemos un OR de 7. El otro ratio se interpreta de la misma forma que habíamos visto el RR. Pues la forma de enunciarlo es diferente, pero la interpretación a nivel numérica es el mismo. Pues si da el 1, no hay riesgo, no hay una asociación con ese factor de riesgo. Si da menor de 1 sería protector y si da mayor de 1 se comporta como factor de riesgo. Este 7, ¿cómo lo debemos interpretar? ¿Será que por cada paciente, por cada control, o sea, por cada persona sana que ha estado expuesta al vapor, hay 7 personas enfermas que estuvieron expuestas al uso del cigarrillo electrónico? Es decir, se interpreta pues de la misma forma que el RR y también se puede amplificar. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, una razón de disparidades de 2? Una razón de disparidades de 2 significa que hay 2 veces más probabilidades de que las personas con la enfermedad hayan estado expuestas a un factor de riesgo X. ¿Sí? ¿Qué significa una razón de disparidades de 1? Es que la probabilidad de que un control haya estado expuesto al factor de riesgo es la misma que la de un caso. ¿Y qué significa una razón de disparidad de 0.4? Nuevamente, al ser menor de 1, se comporta como protector. En este caso lo podemos amplificar, ¿sí? 0.4 lo podríamos multiplicar por 10 o lo podríamos multiplicar por 100 para hacer más intuitiva la lectura. Bueno, el OR, pues sí es bien importante. Por ejemplo, aquí comparan varios estudios de casos y controles. Esto es un gráfico de Forest Plot. Cada uno de los cuadritos negritos es un estudio de casos y controles, cada uno de los cuales en este ejemplo está evaluando el riesgo de fisura palatina en los neonatos de madres que fumaron durante el embarazo, comparados con hijos de madres que no fumaron. Entonces se toma un grupo de pacientes con el desenlace, que es el de fisura palatina, y un grupo de neonatos sin el desenlace, es decir, sin fisura palatina. Ahí tendríamos los casos y los controles. Y nos vamos a preguntarles a las madres si fumaron o no durante el embarazo. Cada puntico negro es un estudio diferente. Y como podemos ver, aquí tenemos el 1. Por encima de 1, cada cubito de esos es el OR que obtuvo cada uno de esos estudios al relacionar el tabaquismo con el riesgo de fisura palatina. Entonces, miremos, por ejemplo, que este estudio de acá cayó justo, pues tuvo un OR de aquí puede haber sido de, no sé, 1.1, 1.2. Y miremos, por ejemplo, este puede ser, por ejemplo, un OR de 1.7, 1.8, ¿cierto? Pero importante no es solo mirar los cuadritos negritos, sino también las rayas horizontales. Esas rayas horizontales son precisamente los intervalos de confianza de los que estábamos hablando. Entonces miren cómo hay unas rayas que cruzan el 1 y hay otras rayas como esta, por ejemplo, que no cruzan el 1, que están siempre por encima. Ese es el intervalo de confianza de los ORs. Y el tamaño de los cuadros se refiere a la importancia que haya tenido el estudio a la hora de generar el OR común o el OR promedio, que es el que se saca pues, de promediar los ORs de todos los estudios. Este rombito que está acá, que no está coloreado, es la conclusión final de haber analizado todos los estudios de casos y controles. Y el extremo, cada uno de los extremos o vértices de este rombo es el intervalo de confianza. Por eso este no tiene una raya grande como los demás, sino que es un rombo solo. Y cada uno de los vértices, derecho e izquierdo, es su intervalo de confianza. Entonces, bueno, hay como un ejemplo pues, muy práctico de lo que es, de la forma como se utiliza el OR. Bueno, y para llegar a algunas conclusiones acerca de la charla, entonces pues tenemos que los otros ratios se utilizan en estudios de cohorte o en estudios de casos y controles, pero pues principalmente son utilizados en los estudios de casos y controles, en los cuales la probabilidad de que en los cuales se interpreta como la probabilidad de que un caso haya estado expuesto al factor de riesgo dividido la probabilidad de que un control haya estado expuesto a dicho factor. Y en un estudio de cohorte, pues ese otro ratio sería la probabilidad de enfermedad en el grupo expuesto dividido la probabilidad de enfermedad en el grupo sin exposición. El riesgo relativo se utiliza únicamente en los estudios de cohorte o en los ensayos clínicos aleatorizados.
Eso por el hecho de que recordemos que el riesgo relativo era incidencia, incidencia no expuestos sobre incidencia en no expuestos. Y la incidencia se refiere a casos nuevos. Y para yo contar casos nuevos, pues debo tener un seguimiento. Esa es la razón por la cual el riesgo relativo no se puede sacar de un estudio de casos y controles, porque los estudios de casos y controles no tienen un seguimiento hacia adelante, no cuentan el número de casos nuevos. Los estudios de cohortes o los estudios o los experimentos, pues los ensayos clínicos sí tienen seguimiento. Entonces yo parto de poblaciones sanas en las cuales miro el número de casos nuevos, o sea, la incidencia, y por eso puedo aplicar el riesgo relativo. También hay que tener en cuenta que cuando la enfermedad no es frecuente entre los expuestos, es decir, cuando la enfermedad es rara, el OR se asemeja mucho al RR, pero de lo contrario, el OR generalmente sobreestima el riesgo. Muchas veces cuando se comparan RR y OR para los mismos desenlaces, el OR generalmente tiende a ser más grande que el RR. Bueno, y hasta aquí pues este tema. Nos faltaría ver en otra charla lo del hazard ratio y que harán pues también los criterios de rendimiento de las pruebas diagnósticas. Si tienen alguna pregunta, si no la buscamos juntos. Muchas gracias a todos por la atención. Este era como eh, un pequeño repaso que les traía acerca del tema. Oiga, Fede, hermano, muchísimas gracias por la charla. Pues además que trajo estudios, precisamente cosas bastante actuales en términos de estudios que tienen que ver con cosas de ahorita relevantes, el uso de vapers, la vacuna, y pues nos trajo unos conceptos pues que muchas veces a uno se le olvidan ciertas cositas básicas de esos indicadores epidemiológicos, pero pues usted lo supo explicar de forma muy amena. Yo tenía ganas de tirarle la pregunta a David Castaño, que estaba aquí conectado, porque con él hemos tenido varias discusiones en torno a las diferencias entre la epidemiología clínica y la epidemiología base. Muchos de los conceptos que hoy nos dijo Fede, pues se utilizan mucho en la epidemiología de base, pero muchas veces los estudios por ejemplo, de casos y controles hay que cogerlos con una pinza de sal, porque muchas veces tienen muchos sesgos. Entonces, de pronto yo quería pasarle la pelota a David a ver qué nos dice sobre este tema de los sesgos de los casos y control y dónde tenemos que tener cuidado cuando interpretamos este tipo de estudios. Muchas gracias, profe, por los comentarios. Buenas noches, Federico, ¿cómo te va? De acuerdo Buenas noches. completamente con Sebastián, muy buena presentación, muy clara, unos ejemplos muy relevantes, entonces yo creo que a todos nos quedó muy claro toda la charla que nos acabas de dar. Y que bueno que también estés motivado por este rollo de la epidemiología, que es una cosa que no es fácil, no es amena a muchos de nosotros, de los médicos en formación, pero realmente le permite a uno herramientas para ser un poco más crítico de las cosas que se está evaluando. Respecto a lo que nos decía Sebastián, eso es cierto, pues los estudios de los casos y controles tienen unas dificultades, y es sobre todo ese templo de sesgos que tiene, y sobre todo ese templo de sesgos está dado en los controles. Ese es el gran reto que hay en este tipo de estudios, usted poder seleccionar un adecuado control para que no se le vaya a sobreestimar la magnitud de la asociación o esa magnitud sea espuria. Y el asunto es que una cosa que es muy importante en los estudios de casos y controles es tratar de vislumbrar muy bien toda la fisiopatología y la cadena causal de las relaciones, porque en los estudios de casos y controles es imposible controlar por el azar. Entonces, digamos que si la fisiopatología de una enfermedad faltan eslabones claves a reconocerlos, yo no los tengo en cuenta a la hora de seleccionar mis controles, ¿sí?, o evaluarlos en los casos en los que estoy teniendo, pues ya de entrada va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, recordando eso, porque todo en retrospectiva se puede ver muy confuso, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas es importante, recomendación a hablar de este tipo de estudios, ver la forma en que se eligieron los controles que puedan ser equiparables a los casos. Es una de las cosas pues, bien importantes, mirar que se hayan determinado todos los factores que se consideran relevantes dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Y digamos que dentro de los factores de causalidad, el que de pronto le puede ayudar un poquitico más a los estudios y casos y controles es si uno encuentra una relación de gradiente dosis-respuesta, ¿sí? Digamos que ese es un factor que puede ayudar. Algunos hablan que cuando uno R es mayor de 3, algunas estimaciones, la asociación tiende a ser más cierta, pero al fin y al cabo, como esa regla de Deor no aplica mucho, pero sí, digamos, esa relación dosis-respuesta es bastante importante. Otra cosa que tiene que ver con los OR no solamente están en casos y controles, los ORs también pueden estar los ORs también pueden estar en algunos estudios de cohorte, sobre todo cuando se hacen estudios cuando se hacen estudios basados en regresión logística, ¿cierto? Que se mira la probabilidad de un evento dicotómico, porque al fin y al cabo el OR puede ser como el logit elevado pues al logaritmo natural, ¿sí? Sería exactamente, pues daría exactamente igual que hay una relación ahí, que por eso uno también lo puede ver en esos estudios en los cuales utilizaron regresión logística ¿para qué? Para hacer corrección por otras variables o ajustes por otras variables, ¿sí? En términos generales también los casos y controles, sonará muy paradójico, tienen menos requerimiento
por así decirlo, en estructura, de reclutar pacientes, permisos, es decir, no es tan complicado desde el punto de vista de ejecutarlo como un ensayo clínico, pero es sumamente difícil desde el punto de vista de manejo de los datos. Es decir, un ensayo clínico, al fin y al cabo, termina siendo una diferencia de medias, que eso es un cálculo botado, pero un estudio de casos y controles, dentro de los estudios que tienen como más demandas de herramientas estadísticas, son los estudios de casos y controles, por todo el riesgo de sesgos que tiene y por todo el manejo estadístico que usted tiene que darle para hacer el ajuste por cada una de las variables que usted está colocando, que está examinando. Entonces, es muy demandante, ¿sí? Desde ese punto de vista estadístico, es de los estudios más demandantes que hay, que es importante tenerlo también en cuenta. De hecho, de forma paradójica, como el padre de la epidemiología clínica, Alban Feinstein, decía que él solamente cogían 5 personas en el mundo para hacer un estudio de casos y controles. Después, eso como a modo de anécdota, porque realmente es muy difícil, y algo que ayuda mucho es, como les digo, tener un buen conocimiento de la cadena causal. De la cadena causal, a propósito, hay un hombre que les recomiendo mucho, que se llama Miguel Hernán, que es un profesor de bioestadística de epidemiología de Harvard. El man trabaja mucho con los diagramas causales y hablando pues como muchos riesgos, porque muchas veces se confunde porque comparten ciertos aspectos, la diferencia entre asociación de causalidad y predicción, ¿cierto? Como explicar o predecir, tienen ciertas cosas pero en común, pero que son muy importantes, no solamente desde el punto teleológico, epistemológico, sino también desde, digamos, como desde el impacto de las asociaciones que hay desde el punto de vista matemático. De hecho, voy a pasarles por acá, dejarles como un link de un estudio que él tiene muy interesante, donde él dice como tener mucho más cuidado por las asociaciones causales, donde hace un estudio representativo de si el agua mata. Es muy interesante y efectivamente el agua puede matar. Entonces, ahí lo dejó posteado en los mensajes, sería bueno revisarlo. Y con lo otro que nos preguntabas, de bueno, ¿cuál es la diferencia entre la epidemiología clínica y la epidemiología la epidemiología clásica que dirigida a la salud pública? Es el enfoque, es básicamente la epidemiología de salud pública, va a las poblaciones, buscas a las poblaciones, mientras la epidemiología clínica es tratar de coger como todo ese bagaje matemático que desarrolló la epidemiología y poderlo llevar a la cabecera del paciente. Es como básicamente las diferencias teóricas que hay entre uno y otro. Y casi que la diferencia en términos, casi que, por ejemplo, algo que es muy particular de la epidemiología clínica son lo que tienen que ser estudios de síntesis de resultados, todo este aspecto de los metaanálisis que normalmente se desarrollaron propiamente con la epidemiología clínica y que no estaban con la epidemiología de salud pública. David, una pregunta, en lo que nosotros hacemos en GRAM, ¿qué escenarios específicos vos utilizarías un caso y control o uno siempre debería hacer, pues digamos lo que nosotros tenemos, un esfuerzo siempre por tratar de buscar otro diseño metodológico? No, sabe que en GRAM sirve mucho del casos y controles, específicamente para los brotes. De hecho, los primeros estudios en epidemiología, el de John Snow de la cólera, eso es un estudio de casos y controles. O sea, desde el punto de vista metodológico, pues obviamente no tiene las asociaciones, eso es un estudio de casos y controles y sirve mucho, sobre todo en brotes epidémicos. De hecho, por ejemplo, es muy bonito la historia en los pacientes con VIH, cómo fueron como circunscribiendo cada vez mejor, antes de identificar el virus, los posibles causas. Entonces, cuando usted empezó a mirar los controles y usted empezó a notar, venga, esto es más común en hombres homosexuales, en personas con drogas intravenosas, entonces, ¿será que esto es algo que está en la sangre? ¿Será que esto se transmite por relaciones sexuales? ¿O será que algo que está en las drogas? Porque incluso dentro de los primeros estudios, curiosamente, el Popper aparecía como un mecanismo o una posible explicación del VIH, porque los estudios in vitro mostraban que altas dosis podría generar un defecto funcional en los linfocitos T y era ampliamente consumido por drogadictos y era una droga muy común entre homosexuales. Entonces, en algún momento, antes de identificarse o pensar el virus, se pensó que la inmunodeficiencia adquirida realmente era una intoxicación crónica. Entonces, miren que, y si usted coge y le corrige todas las cosas, pero lo mismo, si usted no conoce la fisiopatología de la enfermedad, muchas veces lo que le impide a usted corregir por el azar y por otros factores que son de confusión, pero son muy útiles. Es decir, el problema es que uno tiene que tener mucho cuidado con las conclusiones y sobre todo los casos y controles deben ser vistos como estudios que generan hipótesis que son muy valiosas y ya unas hipótesis más estructuradas, usted mira si las puede correr por unas cohortes o las puede correr por un ensayo clínico. Bueno, oiga, muy interesante esta discusión, ¿para qué? Porque pues uno nunca se había preguntado tantas cosas sobre diseños de que empezamos a hacer estas sesiones. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta para ir cerrando entonces la discusión. Recuerden que vamos a tener Hay una pregunta de Luis Felipe, que es el interno, si el NNT había un corte para aceptar una intervención como algo significativo, ¿sí? Digamos que no, ahí no hay un número de cortes, sino que depende del tipo de intervención, es decir, digamos que lo importante es usted, aparte de tener el NNT, también tenga el número necesario a dañar, ¿cierto? Porque si una intervención tiene un NNT de 3, pero un número necesario a dañar de 2,
digamos que no vale la pena, ¿cierto? O hay que evaluarlo muy bien. Entonces, siempre el NNT debe evaluarse con su contraparte como el número necesario a dañar, ¿cierto? En las reacciones adversas que aparecen con la intervención. Y lo otro es que, suponiendo que digamos que la relación NNT-NND sea alta, es decir, que la probabilidad de daño sea bajo, lo otro que usted tiene que mirar es, digamos, si realmente eso es valioso para el paciente. ¿Sí? Ya usted empieza a mirar, son las preferencias del paciente, mirar las probabilidades, mirar si el paciente está dispuesto a someterse a esa intervención que pueda ser molesto o no para tener la posibilidad de tener ese resultado, ¿cierto? También mirar, porque el NNT también es una medida como sumario para tratar de entender la posibilidad del desenlace, pero el otro hay que entender el desenlace en su totalidad, ¿cierto? Entonces, cuando usted le dicen prevenir un infarto, cuando usted ya le da la magnitud del tiempo, o por lo menos cuando le dicen evitar un episodio de migraña, ¿cierto? Eso que viene a hacer en ese tipo de cosas. Entonces, digamos que es muy importante mirar la naturaleza propia del desenlace, ¿sí? Si es mortalidad, ¿sí? Porque si pues, el número necesario a tratar es de un factor clínico débil, pues realmente su valor no impacta mucho. Ejemplo, el NNT de personas que tengan que tratarse con cierto medicamento hasta que logre una hemoglobina glicosilada en metas. Pues puede que tenga un NNT, ejemplo, digamos de 10, muy bueno. Solamente tanto diabético que hay en el mundo, con 10 es un muy buen valor, ¿cierto? Pero eso no es un desenlace duro clínico. O lo otro, también depende de qué tan frecuente es la enfermedad. Usted a veces puede encontrar NNTs, por ejemplo, hay un NNT de 90, pero es una enfermedad tan prevalente y tan frecuente que vale la pena. Otra cosa, usted se encuentra, no, tiene un NNT de 50, pero es una enfermedad que aparece 1 en 1.000.000 de personas. Entonces, digamos que es muy importante. Mi recomendación para interpretar el NNT es siempre tenerlo de la mano el NND, ¿cierto? Mirar qué tipo de desenlace, si es un desenlace relevante para el paciente y también qué tan frecuente es que aparezca ese desenlace en la población general. Con esos factores usted puede definir si realmente esa medida de asociación tiene valor para su práctica clínica o no. Y pues también exponérsela al paciente, porque esto la idea es que el paciente también pueda decidir y parte de eso se puede explicar un poquito, el que entienda un poquito todo este lenguaje de probabilidades, que él se quede con una idea y que él pueda tomar decisiones también sobre su salud.